Nosotros estamos estudiando la subrogación, en especial el pago por subrogación. Yo ya les expliqué que la subrogación es un cambio o una sustitución de una cosa por otra cosa o de una persona por otra persona. Por lo tanto, la subrogación puede ser real o puede ser personal. Dentro de lo que es la subrogación personal, nosotros podemos encontrar el pago por subrogación o la subrogación que se produce cuando el heredero ocupa el lugar jurídico del causante y le sucede en todos sus derechos, acciones y obligaciones transmisibles. En lo que nos interesa a nosotros ahora está el pago por subrogación. Y la ley, en el artículo 1608, define lo que es el pago por subrogación, definición que recibe críticas en un doble aspecto. Primero, porque incluye el vocablo transmisión, y en segundo término, porque no denota claramente qué es lo que es la subrogación. Por eso entonces que les propusimos una definición doctrinaria. De acuerdo al artículo 1609, la subrogación puede ser legal o puede ser convencional. Es legal no solo en los casos del artículo 1610, sino que en todos aquellos casos en que la ley claramente dispone el efecto de la subrogación, como ocurre, por ejemplo, con el tercer poseedor de la finca hipotecada que paga la hipoteca, o del legatario que paga la hipoteca con que la cosa legada estaba gravada. Y también de aquel que por error paga una deuda ajena. Empezamos a estudiar el artículo 1610, que se refiere a aquel caso en que un acreedor paga a otro acreedor que es preferente por un privilegio o una hipoteca, y por lo tanto ese acreedor que paga ocupa el lugar jurídico del acreedor preferente. Y yo les expliqué cuándo podría darse un caso de esta naturaleza y por qué la conveniencia para el acreedor que paga en desembolsar dinero, arriesgar y esperar un mejor momento económico. En segundo lugar, vimos el caso del que compra un inmueble que está hipotecado y es obligado a pagar a los acreedores la obligación caucionada con hipoteca. Por lo tanto, esa persona, una vez que haga el pago de la obligación caucionada con hipoteca, pasa a ocupar el lugar jurídico del acreedor hipotecario en contra del deudor. Y por lo tanto, podrá ejercer a su respecto la acción hipotecaria a efecto de resarcirse de lo pagado. En tercer lugar, vimos el caso de aquella persona que paga una deuda a la que estaba obligado como codeudor solidario o a la que estaba obligado como deudor subsidiario. Y el deudor subsidiario es el fiador. Yo les dije, próximo semestre estudiaremos el contrato de fianza y veremos que el fiador es aquel deudor respecto de quien el acreedor ejerce los derechos una vez que no ha obtenido la satisfacción de la prestación con el deudor principal. Por eso entonces que el deudor solidario es de primera línea, el fiador es de segunda línea. Pasamos al tercer caso, del heredero beneficiario que paga con sus propios dineros las deudas de la herencia. A ver, cuando fallece una persona, ya lo hemos dicho, por sucesión por causa de muerte se transmiten a sus herederos el activo del causante y el pasivo del causante. Y los herederos tienen frente a la herencia del causante tres alternativas. Aceptar la herencia, en cuyo caso aceptan el activo y el pasivo. 2. Repudiar la herencia, en cuyo caso rechazan el activo y el pasivo. Y 3. Aceptar con beneficio de inventario. Y el beneficio de inventario no es otra cosa que pagar las obligaciones que el causante tenía en vida solo hasta el monto de lo que se recibe a título de activo. Entonces,
Este caso dice relación con la tercera hipótesis precedentemente esbozada. Imaginémonos, un causante fallece y deja bienes por 100 millones y deja deudas por 150 millones. Entonces, los herederos podrían decir, mire, aceptamos la herencia con beneficio de inventario. ¿Qué significa eso? Bueno, pagamos hasta 100 millones porque 100 millones es lo que vamos a recibir a título de herencia. El beneficio de inventario está definido en el artículo 1247 del Código y dice que consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsable de las obligaciones hereditarias y testamentarias, sino hasta concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. Ahora, ¿qué pasa cuando un heredero que goza del beneficio de inventario paga con bienes propios una obligación que supera el beneficio de inventario? ¿Qué fue lo que dijimos nosotros? Deudas por 150, bienes por 100. ¿Cuál va a ser lo lógico y razonable? Que se paguen solo deudas por 100. Pero si un heredero se mete la mano al bolsillo y paga una deuda por sobre los 100 millones, en este caso por el exceso, la ley lo subroga en los derechos del acreedor para dirigirse contra los restantes herederos. Hipótesis 5. De aquella persona que paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor. Este es el caso, o sea, en el fondo, esto es en esencia un mandato. Esto es en esencia un mandato. Por lo tanto, el tercero que paga tiene dos caminos para cobrar: o la acción de reembolso del mandato o la acción subrogatoria del 1610 número 5. Y finalmente, de aquella persona que presta dinero al deudor para que pague una deuda, constando ello en la escritura pública del préstamo y constando además en la escritura pública del pago en orden a que se hizo con el dinero recibido del préstamo. Esto es muy, no lo he visto, yo en general no lo he visto, pero sí les puedo decir que es de bastante utilidad práctica. Pero cuidado, exige el cumplimiento de una serie de requisitos de muy alto estándar. O sea, primero, el préstamo al deudor debe ser otorgado por escritura pública. Y dos, cuando el deudor paga, tiene que pagar además mediante una escritura pública, donde debe dejarse constancia que los dineros con los cuales se está pagando la obligación provienen del dinero que recibió en préstamo. Por lo tanto, esta es un tema mucho más, esto es lo que los franceses llaman subrogación consentida por el deudor. Ellos, para los franceses, esto es una subrogación convencional, para nosotros es un caso de subrogación legal. Por eso entonces que si en alguna oportunidad un cliente les dice a ustedes, mira, un compadre, un amigo, un vecino, un hermano me está pidiendo dinero porque tiene que pagar una deuda y de alguna manera él se está comprometiendo conmigo a pagarla, lo que tenemos que hacer nosotros, y la persona a quien le está pagando esta deuda es un banco y ese banco tiene hipotecado el campo, usted le va a decir, perfecto, lo puedes hacer, pero el préstamo lo vamos a hacer por escritura pública. Y luego, cuando le paguemos al banco, le vamos a pagar también a través de una escritura pública. Y en esa escritura pública vamos a decir que el dinero que sirvió de base para el pago proviene del préstamo anterior. Y por lo tanto, después de concluido todo ello, el cliente de ustedes va a ser, en definitiva, acreedor hipotecario del deudor. Y si mañana el deudor no satisface la obligación para con este acreedor hipotecario que se subrogó, él podrá ejercer las acciones y en último término rematar la propiedad. Aquí se requieren los siguientes requisitos. 1. Que el tercero preste dinero al deudor para que pague. 2. Que el deudor pague la deuda con ese mismo dinero. 3. Que el mutuo se otorgue por escritura pública en que se exprese que el mutuo se otorga para un fin determinado, pagar esa deuda. Y 4.
que se deje constancia del pago en una escritura pública donde se exprese que éste se hace con los dineros que el deudor obtuvo del préstamo. La ley exige las escrituras públicas para evitar colusiones entre el deudor y quien paga. En todos aquellos casos en que no tiene operatividad la subrogación legal, operará la subrogación convencional. Y nos dice el artículo 1611, se exceptúa la subrogación en virtud de una convención del acreedor, cuando éste, recibiendo de un tercero el pago de la deuda, le subroga voluntariamente en todos los derechos y acciones que le corresponden como tal acreedor. La subrogación en este caso está sujeta a la regla de la cesión de derechos y debe hacerse en la carta de pago. Es decir, hay subrogación convencional cuando no estemos en una hipótesis de subrogación legal y cuando el acreedor subrogue al tercero que está pagando. Eso es muy importante. Por eso entonces, que si yo no tengo subrogación legal y quiero correr el riesgo de una subrogación convencional, lo primero que tengo que tener claro es si ese acreedor me va a subrogar o no me va a subrogar. Porque si ese acreedor no me va a subrogar, o sea, no tiene ningún sentido que yo pague, porque lo más probable es que yo no voy a quedar después en su misma situación jurídica y corro el riesgo de que el crédito resulte incobrable. Para que haya subrogación convencional se requiere lo siguiente. Uno, que el que paga sea un tercero no interesado. Obvio, porque si paga un tercero interesado, no se necesita subrogación convencional. ¿Por qué? Porque opera como subrogación legal de acuerdo al número 3 del 1610. O sea, tiene que ser un tercero inmediatamente no interesado. 2. Debe ser un tercero que pague sin la voluntad del deudor. Pues si paga con la voluntad del deudor, hay subrogación de acuerdo al 1610, número 5. Y 3, lo que les señalaba recién. El acreedor pagado debe subrogar voluntariamente en sus derechos al tercero que le paga. Por lo tanto, si no tengo subrogación legal, tengo que preocuparme de si el acreedor que va a recibir el pago me subrogará o no me subrogará. 4. Que la subrogación se haga en forma expresa. No basta una manifestación tácita de voluntad. Sin embargo, no requiere términos sacramentales, ni que se precisen los efectos de la subrogación, porque ésta los establece la ley. El pago debe constar en el recibo respectivo. Esto implica que se va a realizar en el momento mismo del pago. Y la carta de pago, en el fondo, aquí puede constar en instrumento público o privado. La ley no exige solemnidad especial. Siempre se recomienda, en la medida de lo posible, instrumento público. Por la fe del instrumento público en cuanto a su fecha y en cuanto al hecho de haberse otorgado. Y también se requiere acá que esta subrogación convencional se verifique conforme a las reglas de la cesión de derechos. Es decir, tenemos que notificar al deudor o éste tiene que aceptar de alguna manera y tomar conocimiento del cambio de acreedor, desde el primitivo al tercero que pagó. ¿Qué efectos produce la subrogación? Bueno, los efectos de la subrogación están tratados en el artículo 1612 del Código. Ustedes lo van a leer. Y como conclusión de esa norma, nosotros lo que podemos decir, que el crédito y la obligación correlativa permanecen iguales, con la única salvedad que el lugar que antes ocupaba el acreedor, hoy lo ocupa el tercero que pagó. Por lo tanto, en la subrogación, el pago no extingue la obligación. En virtud de una ficción legal, entendemos que la obligación pervive, entendemos que la obligación subsiste, con la única diferencia, y repito, con la única diferencia, que el tercero que pagó ocupa el lugar del acreedor. En el resto permanece todo absolutamente igual. Es decir,
se van a traspasar al nuevo acreedor todos los derechos, todas las acciones, todos los privilegios, todas las prendas, todas las hipotecas del antiguo al nuevo. Por lo tanto, en el fondo esto es simplemente una réplica donde solo cambia la figura del acreedor. Desaparece el primitivo e ingresa el tercero que pagó. Y ahí están en la lámina respectiva una serie de consecuencias. Luego, y ya para ir concluyendo con el pago, está el llamado pago por cesión de bienes o por acción ejecutiva del acreedor o acreedores. Esta materia solamente requiere un brevísimo comentario. El pago con cesión de bienes o por acción ejecutiva del acreedor o acreedores tuvo utilidad hasta que se derogaron las normas que permitían la prisión por deudas. Hoy, habiéndose derogado las normas que permitían la prisión por deuda, esta institución del Código Civil no tiene aplicación práctica. ¿Por qué? Porque toda esta materia hoy día está trasladada a la Ley 20.720 sobre reorganización y reemprendimiento. Antes, ley de quiebras. Por lo tanto, esto simplemente ténganlo claro. Solamente un concepto. Es el abandono voluntario que el deudor hace de todos sus bienes a su acreedor o acreedores cuando a consecuencia de accidentes inevitables no se haya en estado de pagar sus deudas. Esto, como les dije, esto hoy día no tiene aplicación práctica porque desapareció en Chile la prisión por deuda y toda esta temática del abandono de bienes que está regulado por la ley 20.720, que es la que establece los procedimientos concursales de reorganización, renegociación y liquidación concursal. Y por último, y para terminar con el pago, está el llamado pago con beneficio de competencia. Esta es otra institución con clarísima reminiscencia del siglo XIX. Lo define el artículo 1625 cuando dice que el beneficio de competencia es el que se le concede a ciertos deudores para no ser obligados a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoseles en consecuencia lo indispensable para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancia, y con cargo de devolución cuando mejoren la fortuna. En el fondo, este pago con beneficio de competencia es una especie de institución que lo que busca es evitar que el deudor quede en la absoluta indigencia. Tampoco tiene aplicación práctica. Principalmente porque quienes pueden invocar este beneficio son normalmente familiares del deudor. Por lo tanto, esta es una situación que normalmente se va a arreglar por otra vía o por otro camino. Como en otras oportunidades, yo les hice llegar jurisprudencia sobre principalmente la declaración de suficiencia del pago por consignación, que es un trámite judicial. Y en materia de pago por subrogación, yo les hice un alcance sobre la subrogación legal de la compañía de seguros por pago a beneficiaria del accidente de tránsito por muerte de su padre. Les voy a hacer una explicación a continuación. Y nos correspondería estudiar la dación en pago. Pero voy a terminar esta cápsula explicando el tema de la subrogación en materia de seguros. Cuando se tiene un seguro, por ejemplo, de daños, y yo me veo involucrado en un accidente de tránsito con resultado de daños, la compañía de seguros paga mis daños. Si yo soy responsable del accidente, la cosa llega hasta ahí. Pero, si hay un tercero responsable del accidente, la compañía de seguros me repara mi vehículo y se subroga en mis derechos en contra del tercero. Y por lo tanto, la compañía de seguros, después de haberme pagado a mí, inicia acción legal en contra del tercero para obtener el recupero de lo que me pagó a mí a título del seguro. Ahí ustedes tienen una hipótesis de subrogación
que está establecida en el Código de Comercio a propósito del contrato de seguro. La legislación sobre seguros está modificada en el último tiempo y está en el Código de Comercio. Y una de las obligaciones que asume la compañía de seguros es pagarle el siniestro a su asegurado, una vez practicada la liquidación del seguro. Ahora bien, en el Código de Comercio se reglamenta esta institución de la subrogación por parte de la compañía aseguradora. Quiero, en el fondo, exponerle algunas ideas sobre esto para que ustedes tengan absolutamente claro que si mañana trabajan en seguros, tengan claro lo que aquí puede pasar. Entonces, la subrogación en materia de seguros es la adquisición de los derechos, acciones que asienten al asegurado como consecuencia del siniestro, efectuada por el asegurador por efecto del pago de la correspondiente indemnización. Entonces, esto lo reglamenta el artículo 534 del Código de Comercio. El 553 dice: por el hecho del pago del siniestro, el asegurador se subroga al asegurado en los derechos y acciones que éste tenga contra terceros, en razón del siniestro. Ahora, por lo tanto, nosotros lo que tenemos que tener claro es que cuando un seguro es operativo y la compañía le paga a su asegurado, pero su asegurado no es el responsable del accidente, ni es el responsable de las indemnizaciones por daño emergente, lucro cesante o daño moral asociadas al seguro, sino que es un tercero, lo más probable es que la compañía de seguro, después de liquidar el seguro y pagarle a su asegurado, se va a dirigir por el recupero en contra del tercero responsable. Esa es la intervención que tienen las compañías de seguro. Con eso damos por concluida la cápsula. Muchas gracias.